Tema 14. Jesús elige a sus amigos. En este caso vamos a recordar también que este tema también lo habíamos visto en el otro libro, que es cómo Jesús escoge a sus apóstoles. Conozco. Todos tenemos un grupo de amigos, ya sea en la familia, el catecismo o en la escuela o cerca de donde vives. Cada uno nos vemos más seguido, con otros no tanto, pero cuando nos encontramos nos da gusto vernos, porque platicamos acerca de lo que nos pasa y compartimos nuestros juegos. Como hemos visto, ustedes también tienen amiguitos, ya sea en el catecismo, en la escuela o donde viven. Y como aquí se nos comenta, ustedes ven a unos amigos más que otros, pero cuando están todos juntos se juntan para platicar o hacer juegos. Jesús escoge a sus amigos. Vamos a hacer un recuento de las actividades de Jesús. Jesús, cuando tenía 30 años, acude desde Galilea al río Jordán y se presenta a Juan Bautista para que lo bautice. Al salir Jesús del agua, se oyó una voz que venía del cielo y dijo: "Este es mi Hijo amado, a quien me complazco", y el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. Aquí este pasaje es mejor conocido como el bautismo de Jesús. Eso también lo vimos en el libro anterior. También tenemos que recordar que después de ello Jesús se retiró al desierto a hacer oración. Y aquí es donde ocurren las 3 tentaciones. Es igual lo vimos en el libro anterior, y posteriormente, encontrándose en Galilea, escoge a sus amigos. Jesús los escoge para que convivan con él y de esa manera vayan aprendiendo su forma de pensar y de actuar, porque ellos continuarán con la misión de Jesús: instaurar el reino de Dios en el mundo. Y aquí vemos un dibujo de ellos, cuya misión es muy importante: instaurar el reino de Dios en el mundo. Ustedes también se pueden guiar con la imagen de la página 75 que viene en su libro, que representa la invitación de Jesús a sus discípulos para que la sigan. Escucho a Dios mi Padre. En este caso se va a hacer la lectura del Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16, que dice: Jesús elige a los 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Aquí también nos preguntan qué hizo Jesús antes de escoger a sus apóstoles. Aquí nos dice en la lectura que fue a orar en un cerro. ¿A cuántos apóstoles elige? Aquí en este caso elige a 12. ¿Y cuál es el nombre de cada uno? Ahí también en su libro en Memoriza dice los nombres, pero tiene que decir Simón, a quien le pusieron el nombre de Pedro; Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Judas y Judas Iscariote. Y actualización. Jesús escoge a los apóstoles para que los acompañen y aprendan a ser misericordiosos como Él en la extensión del reino de Dios. Aquí es donde les decía que hay que aprender eso, que los apóstoles, su misión era la extensión del reino de Dios. Porque si no hubieran estado los apóstoles, ahorita no conoceríamos más de la palabra de Dios ni de los sacramentos. Por eso es muy importante su importancia de ellos.
Igual aquí hay que también recordar la diferencia entre discípulos y apóstoles, que se les mencionó en el libro anterior que discípulos es el que aprende y apóstol es el que enseña. En este caso, Jesús escoge a las 12 para que a la demás gente les enseñe, aprendan más del reino de Dios. Al asistir al catecismo somos sus discípulos. Como les decía, los discípulos somos los que aprendemos. Por lo tanto, también tenemos que anunciar el reino, compartiéndolo lo que somos y diciendo la verdad para vivir en paz. Tenemos que también apoyar en esta misión de extender el reino de Dios. Sus actividades y la tarea. Hacer que escriban en su cuaderno de trabajo el nombre de los 12 apóstoles. Aquí, como les decía, en el apartado de memorizo, ahí están todos sus nombres, que es Simón, a quien le llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateos, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelota, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el traidor. Aquí en avanzo les dicen ayudarles a enviar a Jesús un email en la que acepten ser su apóstol. Le dan gracias por haberse fijado en ellos y manifiestan que están dispuestas a seguirle. En ese caso lo pueden también hacer en su libreta, hacer como una tipo carta donde le den gracias por haberse fijado en ellos y manifestar que están dispuestos a seguirle. Y para vivir en familia, dibujar a Jesús con sus 12 apóstoles, que sus papás les ayuden a escribir el nombre de cada uno. Si no hay espacio, ustedes también pueden dibujarlo en su cuaderno con la ayuda de sus papás y poner su nombre de cada uno de los apóstoles.